Sobrevivir al hype y no morir en el intento. Algo cada vez más difícil teniendo en cuenta las altas expectativas que se intentan crear con cada nuevo lanzamiento y la cantidad de tiempo que el producto es expuesto y fraccionado entre el primer anuncio y su lanzamiento oficial. No nos engañemos, los videojuegos son arte, por supuesto, pero también son un producto y como producto llevan consigo una estrategia de marketing más o menos agresiva. Antes de hablar del hype en sí, hablemos de la estrategia utilizada más común en el mundo de los videojuegos y sus variantes. Una imagen promocional bastante críptica suele ser el pistoletazo de salida, al que probablemente se una un pequeño teaser a los pocos días que se agregue información suficiente como para generar interés sin apenas nombrar el producto. Las grandes ferias suelen ser el escaparate principal, el gran estreno, la primera vez que se nos muestra de qué hablamos realmente, no siempre con un gameplay y de hecho a menudo con una cinemática creada mediante CGI. A partir de ahí seguiremos viendo avances, gameplay y mecánicas en distintas ferias, eventos y medios de prensa, que tengan acceso al videojuego o a una pequeña parte de él, y así hasta el día del estreno. Parece sencillo, pero ahora hablemos de problemas que suelen ser habituales actualmente durante este ciclo. Debido al gran esfuerzo de tiempo, dinero y personal que requiere realizar un AAA y al anticipo con el que nos muestran el videojuego, pocas veces tendremos clara la fecha de estreno del mismo. A veces sabremos el año y otras veces ni eso, lo que llega a provocar hastío en los jugadores y su público potencial. Quizá pequeñas cosas reviven la llama del entusiasmo en algunos, pero por lo general las ganas y la emoción del estreno del producto se van perdiendo. Comienzan a surgir dudas, o el interés en el juego se lo lleva a otro estreno más próximo y también llamativo. Otro de los grandes problemas es que a veces pasa mucho tiempo hasta que sabemos en qué consiste realmente el videojuego. Podemos haber observado su ambientación, potencial gráfico, su trama y protagonistas, pero quizá no un gameplay, lo que impide que nos hagamos una idea real de lo que es el videojuego, cosa que puede decepcionar bastante si resulta que no es para nada lo que esperas. Y por último, los engaños. De forma más o menos intencionada, se muestran cosas que terminan por no ser reales, que quizá funcionaban en un pequeño entorno controlado del videojuego, pero que no han sido capaces de optimizar en el videojuego completo o que cojea según en qué plataformas. Esa sensación de engaño no solo mata al videojuego, sino también la confianza del jugador hacia la industria, ya que cuanto más recurrente es el engaño, más duda el público de lo que se muestra. Ahora sí, hablemos del hype y de por qué creo que funciona igual que una burbuja, un elemento frágil con el que jugar que al más mínimo error o golpe termina por destruirse, arrastrando de paso a su estudio y quizá a la empresa productora o distribuidora a un terreno del que no es fácil salir. No es un tema fácil de abordar, porque puede surgir de diferentes formas, puede nacer mediante un impacto inicial o ser creciente. El hype por impacto inicial surge a raíz de una secuela realmente esperada de un videojuego que creíamos olvidado, por quién es el encargado del desarrollo del videojuego, o por basarse en una franquicia muy querida de otro medio como el cine o las novelas gráficas, o quizá incluso por mostrar una idea realmente atrayente de forma muy acertada, ya sea por ambientación, punto de partida para la trama o mecánicas innovadoras. En el caso de ser una secuela, tiene como valor añadido el cariño por la primera entrega, pero también el desafío de no quedarse atrás respecto a esta. Aún así, el hype que se crea es uno de los más estables si el equipo de desarrollo es el mismo. También hay casos en los que cambia el equipo principal y podemos notar en los trailers, gameplays y avances que el resultado no es todo lo bueno que debería, haciendo que arqueemos la ceja ante la posibilidad de una mala secuela. Si además se produce un embargo de los análisis hasta el día del estreno, es más que probable que el resultado esté muy lejos de ser el esperado. Esto hace que el hype se desvanezca, la gente se sienta realmente decepcionada y que sea complicado reflotar la franquicia a partir de ahí, que no imposible, ojo. Mass Effect Andrómeda puede ser un ejemplo de un resultado irregular respecto a esto, una secuela de una saga aclamada que ha generado sus defensores y sus detractores casi a partes iguales y con grandes discusiones respecto a sus problemas al poco de su lanzamiento. En cuanto a lanzamientos con un hype creciente, son aquellos que quizá no despierten mucho interés en un primer momento, pero que a medida que sabemos más y más del videojuego, hace que el interés y las expectativas por el mismo crezcan. Muchas veces ocurre que algo de primeras no te parece una premisa suficientemente atrayente, consiga conquistarte mostrando poco a poco todo su potencial, y no siempre por el mismo motivo. La expectativa que puede crearse en un público potencial y de ahí expandirse a un público general es delicada y muchas veces incontrolable. Puede que la empresa distribuidora haya puesto sus esfuerzos y un gran presupuesto en publicidad en un videojuego en el que confían y más tarde darse cuenta de que no está funcionando como realmente esperan, que está pasando sin pena ni gloria o está siendo eclipsado por un proyecto más atrayente. Tampoco podemos dejar de lado el hastío y el cansancio por repetición que causan en el jugador determinadas franquicias, que hacen que el jugador cada vez muestre menos interés debido a la explotación reiterada de la misma idea sin apenas evolución, ofreciendo lo mismo año tras año y sin dejar el descanso suficiente para que la franquicia respire.
Casos como Call of Duty o Assassin's Creed, que a pesar de gozar de un público bastante fiel, se resiente año tras año por la repetición de la fórmula y termina por hacer que el foco principal de atención se dirija hacia otra franquicia o nuevo lanzamiento con más originalidad. Puede haber un pequeño auge que se desinfle en pos de una caída de interés por agotamiento. Es algo que ocurre frecuentemente. La explotación de una misma idea por parte de una desarrolladora, como ocurre con los videojuegos que van a caballo de otros con una misma base, de la que parten, hacen inevitables las comparaciones, cosa que puede jugar en dos direcciones. Si el videojuego es mejor o diferente finalmente en concepto, puede sorprender y lograr aprovechar esas comparaciones para terminar diferenciándose, aunque por supuesto esto no siempre funciona, y esa estrategia consigue que el videojuego quede a la sombra del videojuego del que parten sus recursos. Podemos hablar también de videojuegos como Gwent, que intentan aprovechar dos públicos potenciales, los jugadores de Hearthstone y similares y los fans de The Witcher. Es una estrategia inteligente, pero complicada, ya que el concepto de juego es diferente al de la franquicia de la que procede, por mucho que esté ambientada en el mismo universo, aunque claro, a Hearthstone le funcionó. Pero Hearthstone también ha sido el primero de gozar de esa popularidad, y una gran parte de sus jugadores habituales pueden preferir su sistema a otros, ya sea por costumbre o por comodidad. Entramos ahora en un terreno difícil, el de los videojuegos independientes. Obviamente es extremadamente complicado que este tipo de títulos adquieran la popularidad de las grandes producciones, ya que suelen estar enfocados a un público más de nicho que a uno realmente amplio. El hype que se crea con este tipo de títulos a menudo es más real, estable y creciente que la expectativa por las grandes producciones, ya que no se basa tanto en la publicidad tradicional, sino en el boca a boca y por supuesto en los influencers, que consiguen transmitir y contagiar a su público la esencia del videojuego, y hacer a su vez crecer el interés por el mismo. Las empresas tampoco son tontas en ese sentido, y han terminado creando sus pequeños títulos y apadrinando otros tantos que comienzan a mostrarse en ferias de videojuegos y similares para combinar esa publicidad tradicional con el boca a boca habitual en estos círculos de pequeñas producciones. No Man's Sky es el videojuego que ha recordado a las principales compañías que dar a un videojuego independiente un tratamiento de AAA y engrandecerlo hasta puntos de superproducción es realmente muy mala idea, ya que alimentar con mentiras el fervor que el videojuego había causado en un primer vistazo solo ha logrado que el golpe sea muchísimo más duro, ya que al ser interpretado como lo que no era, no ha conseguido más que matar el interés de todo su público potencial, convirtiéndolo en un título que quizá no es tan terrible per se, pero transmite esa sensación por la información errónea que nos hizo esperar algo diferente, y aquí es donde me gustaría hablar de la gestión de la expectativa y los engaños. No voy a entrar en polémica hablando de quién mintió a quién o el por qué, creo que es algo que es complicado de saber a ciencia cierta. Lo que sí sé es que es una mala idea en fechas próximas al lanzamiento hablar de intenciones en lugar de reforzar lo que ya tienes entre manos. Es un gran problema, obviamente cuanto más digas más fácil será convencer a los jugadores de que el proyecto que tienes entre manos es algo grande, pero si no llegas a completarlo de la forma que te gustaría, ya sea por presión, por una fecha de lanzamiento o por imposibilidad real de lograrlo, no lo menciones. Refuerza lo que ya tienes, habla de lo que es y no de lo que podría ser, ya que lo único que vas a generar va a ser un descontento general en una gran parte de tus jugadores, que probablemente hará que no confíen en ti en próximos proyectos que realices. Sé que es complicado y abrumador tener que responder a tanta presión y expectativas, pero quizá en ese momento lo mejor es relajarlas, para que la reacción sea acorde a lo que puedes ofrecer. Estás creando el juego, sabes lo que tienes entre manos, cuéntalo tal y como es. Si finalmente logras incluir más funciones o modos, serán un extra, pero no infles una burbuja tan frágil que puede afectar y salpicar no solo al estudio de desarrollo, sino a los pequeños estudios con algunas ideas que pueden resultar ambiciosas. Por último, no querría dejar este vídeo sin hablar de los remakes y las remasterizaciones y el hype por la nostalgia, uno de los más difíciles de complacer y también de los más incontrolables. Rebootear o remasterizar una franquicia o un personaje puede salir muy bien y dar una nueva vida a un proyecto olvidado, o puede terminar matando un recuerdo guardado con cariño en la memoria colectiva. En este caso podemos hablar bien de la Insane Trilogy de Crash Bandicoot, un lavado de cara que nos trae buenos recuerdos de la infancia y cuyo éxito ha sido arrollador. Quizá eso dé suficientes ganas al estudio responsable de la remasterización y a su distribuidora a trabajar en un nuevo videojuego de Crash, esta vez tratándolo con el mimo y respeto que se merece. Traer de vuelta a un personaje o un videojuego muchos años después de su auge o apogeo es una apuesta arriesgada, ya que el prisma de la nostalgia distorsiona la visión de cómo era el videojuego original o de cómo se puede adaptar las mecánicas que se utilizan hoy en día para llegar al máximo de jugadores posible. Es un tema siempre delicado que va a generar tanto detractores como defensores y es una lucha que solo se resuelve con el videojuego ya entre tus manos. El interés y la expectativa que genera un videojuego es algo difícil de llevar, además de que puede llegar a ser un arma de doble filo. Últimamente proliferan en la industria engaños relacionados con el músculo gráfico que termina por no ser real, o incluso por anunciar videojuegos sin una fecha de lanzamiento clara o ni siquiera próxima.
Esto mina la confianza del jugador en la industria y hace que sea mucho más precavido a la hora de emocionarse por un videojuego y a la hora de decidir qué videojuego comprar. Este vídeo quizás se ha hecho algo largo y me he dejado unas cuantas cosas en el tintero de las que me gustaría haber hablado, pero puede que profundicemos más en algún otro vídeo. Espero que no se os haya hecho aburrido. Podéis dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos relacionados con el cine, las series y los videojuegos. Si os gusta, suscribíos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.